Hola jeje. Bueno, muchos de ustedes dirán Reiben, eres un bastardo desvergonzado. La verdad lamento mucho hacer demorado tanto en traer otro capítulo de esta historia. Ya saben, problemas en la vida real, lo que todos tenemos, ya saben. Pero bueno, agradezco su comprensión. El saludo en este video es para Raúl Amaro Núñez. Bendiciones y que te vaya muy bien. Así también pido disculpas a todos los que no he enviado saludos. No he tenido tiempo de leer sus comentarios, pero haré lo posible para saludarlos. Fin del comunicado. Aquí está el capítulo. Capítulo 46. Cuando caen los poderosos. Orochimaru apretó los dientes ante el aguijón de otro golpe. Tan insignificante como era, no medía más que un pequeño pinchazo de la picadura de un insecto, una molestia en el mejor de los casos. Aún así, lo comió. Lo enfureció más allá de toda medida. No se suponía que esto estuviera sucediendo. Esto, el sudor goteando por su rostro por el esfuerzo real, no se suponía que fuera siquiera una posibilidad. Y no importa que cada chakra la Z positiva fallida por completo su principal Tenketsu, como si hubiera algo así como permitir que ocurra. Como si este Hyuga, cualquier Hyuga, fuera lo suficientemente hábil para bloquear su Tenketsu. No, lo que importaba era el simple hecho de que este sinvergüenza, este insecto insignificante, estaba pasando su guardia. Como intrascendente, ya que cada golpe era, que todavía debería haber sido imposible. Este Hyuga no era más que un perro pisándole los talones. Sin experiencia significativa. Entrenamiento limitado. No era más que un perro sin sentido, meando donde comía. Ningún chucho me vencerá, pensó Orochimaru mientras reprimía un gruñido, su ira surgía caliente en su sangre normalmente helada. Debería haber sido imposible. No con sus ojos. El orgullo de una docena de cuerpos robados y años de experimentación. El dominio de un oficio que había arrancado de las almas indignas que alguna vez albergaron un potencial tan infinito sin molestarse en realizarlo por completo. Y ciertamente no cuando él tenía la ventaja de años de experiencia. Las guerras en las que había luchado, los títulos ganados. Era uno de los Sannin de Konoha. Se había ganado ese título a través del trabajo duro y la habilidad pura. Una fuerza que había sido negada por su sensei. Incluso ahora Orochimaru podía ver la mirada de suficiencia en el rostro del anciano cuando le había entregado su puesto a un niño. Oh, cuánto se arrepentiría Sensei de su elección. Estaba aquí para asegurarse. Para rectificar permanentemente ese mal pasado. Y lo haría porque ahora era invencible, todopoderoso. Un poder que debería haberlo hecho dominar esta patética excusa de un enfrentamiento. Pero en cambio, Kusanagi era prácticamente inútil en su agarre, incapaz de saborear la carne, de cortar las extremidades solo porque esta escoria Hyuga se negaba a quedarse quieta. Kusanagi le cantó, tarareando con su grito de sangre solo para ignorar su mordisco venenoso mientras el Hyuga bailaba alrededor de su espada, el cabello ondeando desagradablemente en el viento con cada giro y giro, esquivando con una facilidad que no debería haber tenido. Los ojos de Orochimaru se enfocaron, el resplandor rojo de su Sharingan captando sin esfuerzo cada pequeño detalle. Podía verlo todo. Cada contracción de un músculo, cada tirón de un tendón, cada movimiento contaba una historia compleja que le quedaba al descubierto. Su Sharingan era perfecto, perfectamente manejado como si hubiera nacido para hacerlo. Como un espectro fantasma, cada acción posible se presentó ante él como un camino grabado a la espera de que reaccionara. Como debe ser. Ahí, pensó Orochimaru mientras veía el agujero en la forma de Hyuga, listo para explotar la abertura. Listo para destruir a este Hyuga en su propio juego. Lanzándose hacia adelante, Orochimaru cambió su peso mientras cortaba el lugar donde su oponente sería el próximo, listo para decapitar la molestia para finalmente poder concentrarse en la razón por la que estaba aquí. Sensei. Kusanagi cortó el espacio con facilidad, su impresionante poder de corte más que suficiente para, excepto que el maldito Hyuga no estaba allí. Girando sobre sus talones, Orochimaru bloqueó fácilmente el golpe dirigido a su corazón con un movimiento de muñeca. Ignorando el aguijón del chakra, ya que no alcanzó por completo al Tenketsu principal en el área, Orochimaru saltó hacia atrás, con el ceño fruncido firmemente grabado en sus rasgos. Esto no supone estar sucediendo. Este Hyuga no debería haber podido contrarrestar su propio ataque sin algún indicador en su cuerpo. Alguna torcedura de músculo. O miembro tenso. O incluso un pequeño giro de cabeza. No debería haber sido posible. Era como si los Hyugas se saltaran pasos dentro de un kata bien ensayado. Imposible. Nadie debería poder hacerlo sin alguna pista, alguna indicación.
Nadie. No, era como si este Hyuga poseyera a su amado Sharingan. Anticipar sus acciones en lugar de al revés. Fue enloquecedor. Exasperante. Y Orochimaru no podía permitir que continuara. ¿Por qué no está funcionando? Orochimaru prácticamente gritó las palabras en su mente, la frustración nubló su visión permitiendo que el salvaje movimiento de su espada fuera fácilmente esquivado. Se suponía que era imparable, invencible frente a todos sus enemigos. Con sus ojos, su Sharingan estaba destinado a estar un paso más cerca de su objetivo final, un paso más cerca de la inmortalidad. Pero aquí estaba un Hyuga, el único obstáculo que quedaba en su camino, continuando un juego del que se había cansado mucho, un juego que debería haber terminado hace mucho tiempo. Brevemente, la mirada de Orochimaru cayó sobre la bestia de una cola en la distancia, parpadeando hacia la forma imponente mientras aplastaba el bosque que lo rodeaba. Su frustración creció al verlo. Hirviendo hasta convertirse en una rabia casi incontrolable mientras espiaba más allá de su barrera, más allá del estadio en ruinas. Todos los demás habían tenido éxito. Sus propios hombres, los torpes e incompetentes idiotas que eran, incluso lograron su propia tarea, derribando el estadio en un montón de escombros que si la suerte estuviera de su lado, habría matado más vidas de las que el ninja de Sensei podría haber salvado. Incluso ahora estaban golpeando las puertas de la aldea, a momentos de irrumpir en la aldea para causar estragos en todo lo que Sensei consideraba precioso. Incluso aquellos obsesivamente obsesionados con Kumonin habían logrado su parte. El humo que sigue levantando cerca del centro de la aldea indica suficiente de su éxito. Con las fuerzas de policía de Hyuga destruidas, sus comunicaciones arrancadas justo debajo de ellos, nada podría detener la invasión ahora. No hay contramedidas bien planificadas. Sin energías resurgentes. Konoha desaparecería en cuestión de minutos. Todo iba según lo planeado. Todo excepto la única tarea que le había dado Asuna. Todo lo que necesitaban hacer era transformar su bestia con cola en el centro de la aldea. Un lugar que permitiría la mayor destrucción incluso si ese idiota sin sentido de un anfitrión perdiera todo sentido del objetivo. Pero ahí estaba, estúpidamente atrapado en lo profundo del bosque de Konoha, atacando solo Kami-sama sabía que. Fue patético. Un desperdicio de recursos y energía. Y una incompetencia que probablemente reflejaba por qué Suna había sido tan fácil de manipular. Desesperado y tan cerca de la indigencia que la pobreza se asomaba por todos los rincones, había sido demasiado fácil llevar al Kazekage a su trampa. Debería haber sabido que ese tipo de debilidad habría estropeado a toda la población ninja. Debería haber sabido que todos serían débiles. Cortando el aire con un poderoso golpe, Orochimaru obligó a Hyuga a retroceder, pero no fue suficiente. Maldita sea Hyuga, pensó Orochimaru con amargura mientras a Hyuga volvía a cerrar el espacio, sin darle un segundo para formar un jutsu adecuado. Era algo bueno que siempre pudiera contar con el profundo odio de Kumo para compensar todas las acciones incompetentes de Suna. Nada se interpondría en su camino cuando tuviera ese odio impulsor a su entera disposición. Moviéndose ligeramente, el acero de su espada cortando la tela de la ori de Hyuga pero desafortunadamente sin carne, Orochimaru captó la forma de lucha de su sensei por el rabillo del ojo. ¿Estás jugando con tu oponente, viejo? Qué diferente de ti, pensó brevemente antes de volver a concentrarse. Necesitaba un nuevo plan y lo necesitaba ahora si quería seguir sorprendiendo a su sensei. Porque esta invasión no terminó hasta que ese viejo cadáver yació boca abajo a sus pies. El plan se formó rápidamente en su mente, Orochimaru permitió que el siguiente golpe en su corazón golpeara, el chakra surgió a través de su cuerpo inofensivamente mientras lo sustituía por un clon de barro. Con espacio más que suficiente entre él y ese fastidioso Hyuga, comenzó el largo y complicado conjunto de sellos para convocar al cambio de juego definitivo. Un ataque tan poderoso que no había posibilidad de que fallara. No contra este entrometido Hyuga. Había planeado usar este movimiento con Sensei, pero tendrás que, interrumpido en medio del regodeo, Orochimaru se vio obligado a esquivar la rápida aparición repentina de su oponente con otra sustitución que lo llevó a través del campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos. La interrupción fue molesta, pero intrascendente al final, ya que sus dedos continuaron moviéndose, corriendo rápidamente a través de cada señal modificada de la mano. Nada le impediría completar esta convocatoria. No cuando la fuerza de 3 Hokages acabaría con todo en cuestión de segundos. Pero el Hyuga se negó a ceder, persiguiéndolo por la azotea con una determinación que lo irritaba. Cada interrupción un revés. Otro sello modificado. Otro segundo añadido cuando sustituyó.
Maldito seas, maldijo Orochimaru, su enfoque dividido le permitió a Hyuga acercarse demasiado para su comodidad. Dejando caer el jutsu por completo, Orochimaru se apresuró a bloquear el ataque entrante. Con el brazo barriendo el golpe cargado de chakra, Orochimaru solo logró interrumpir el famoso ataque definitivo de Hyuga, interrumpiendo el flujo con práctica facilidad. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro ante la acción. Había superado el mejor movimiento de Hyuga. Incluso el pinchazo insignificante que seguía zumbando en su brazo no era nada. La risa brotó de su garganta mientras se lanzaba a su siguiente ataque, cortando con dureza a Kusanagi en una rápida serie de movimientos que obligaron a Hyuga a retroceder. Él ganaría. La ineficacia de los Hyuga prueba suficientemente ese hecho. Y ciertamente no necesitaría desperdiciar un jutsu tan poderoso en este hombre. Bien, se rió, la mano izquierda ya se movía para formar un jutsu bastante irónico dado a su oponente. Si no me dejas terminarlo, entonces tendré que invitarte a otro, continuó, burlándose incluso mientras presionaba a Hyuga con su espada. Hyuga ya sí se arrepentiría del día en que se cruzó con él. Tomaría lo que tenía más preciado y le haría desear la muerte. Ahora, veamos qué tan bueno eres sin esos preciosos ojos tuyos, terminó Orochimaru, su jutsu completo. Kokuangyo no jutsu. ¡Ah! Gritó Orochimaru mientras el dolor ardía ardientemente a través de su brazo izquierdo justo cuando el jutsu hizo efecto. Cayendo sobre una rodilla, Orochimaru agarró el apéndice con fuerza, dejando caer a Kusanagi al suelo en un montón sin gracia. Las uñas afiladas se clavaron en la carne, pero no hicieron nada. ¿Qué has hecho?, gritó volviéndose hacia el culpable. El rojo nubló su mirada mientras miraba al ahora ciego. Voy a hacerte pagar por eso, rugió antes de apresurar a Hyuga, con sangre hirviendo en sus venas. Todo el mundo volvió a ella a la vez. Su mirada oscura, oscurecida por las espesas nubes negras de humo, polvo y escombros, parpadeó rápidamente mientras miraba hacia arriba con indiferencia. Le dolía el cuerpo, palpitaba al compás del latido atronador en su cabeza, el zumbido bajo de su chakra se bloqueaba lo suficiente como para que su cuerpo le doliera con cada respiración irregular que tomaba. Hollín. El sabor ácido del azufre y la pólvora mezclado con el escozor del fracaso llenó sus pulmones. Sus oídos sonaron cuando una tos salió de su boca, silenciosamente o tal vez tan fuerte como el mundo que la rodeaba. No podía decir cuál, pero sentía cada tirón violento de sus pulmones mientras la sangre se filtraba por la comisura de su boca. E incluso eso se sintió como un fracaso porque estaba viva. Así que este es el aguijón de la derrota, pensó Momo, el cambio tranquilo de sus pensamientos en desacuerdo con su situación actual. Aquí. Atrapado en territorio enemigo. Atrapada bajo el gran peso de los escombros caídos, el polvo nublaba el aire como la espesa bruma que bloqueaba perpetuamente los cielos de su propia aldea. Debería haber estado más perturbada, molesta por el giro fallido de los acontecimientos, pero no lo estaba. En cambio, los dedos doloridos se deslizaron en su mochila, sacando distraídamente su pesada máscara de tormenta de su escondite antes de envolverla alrededor de su rostro. Era una segunda naturaleza, un reflejo familiar de la densa atmósfera que probablemente la asfixiaría si seguía tumbada aquí y no hacía nada. Era una rutina arraigada. Como las 4 respiraciones profundas que siguieron, allí para estabilizarla incluso si el timbre nunca se detuvo. Como si fuera lo único que le quedaba. Ahora que había fallado. Ahora que había defraudado a todo su pueblo, permitió que su sufrimiento continuara impune. Ahora que ella, sacudiendo el pensamiento de su cabeza, Momo se concentró en su entorno inmediato. Su espalda se presionó contra el suelo irregular, cada teja rota se clavó en su carne incluso mientras se mantenía quieta, moviéndose lo menos posible para medir el estado de su cuerpo. Sus piernas estaban medio inmovilizadas, atrapadas bajo el peso de una sección del techo roto, pero no se rompieron, como quiso la suerte. No es que ella creyera que era tan afortunada. No, si ese hubiera sido el caso, entonces no se habría despertado en absoluto. Ella habría muerto en el colapso total de este edificio haciendo su trabajo, su deber. Ella habría muerto con honor, dándole a su compañero Kumonin la oportunidad de contraatacar a los monstruos que ya les habían causado tanto dolor. Ella podría haber muerto feliz, una orgullosa kunoichi de Kumogakure. Ella debería haber muerto. Pero aparentemente, los dioses de los afortunados no le habían sonreído hoy. Y cada respiración dolorosa, un estertor que sentía en lo más profundo de su pecho, era un recordatorio de esa desgracia. Cerrando los ojos con fuerza, Momo se permitió olvidar. Por un momento, el mundo se desvaneció. Recuerdos.
Pensamientos. Emociones, todo simplemente desapareció, consumido por la separación autoimpuesta, por la oscuridad que ella creó por su propia voluntad. Y ella estaba sola en el mundo. Sin pensamientos de familias rotas. Madres perdidas por la guerra y la destrucción. Padres asesinados por la vergüenza. Simplemente nada. Una negrura que no se podía penetrar. Y para ese momento, todo estuvo bien. Excepto por el hecho de que no lo fue. No cuando la realidad se estrelló, cuando el suelo se movió debajo de ella. El cambio presionó el peso de los escombros, atrapando sus piernas con más fuerza de lo que era antes, un entumecimiento llenando cada miembro con una advertencia que ya no podía ignorar. Lentamente, se sentó, empujando sus palmas hacia el suelo para levantar la parte superior de su cuerpo del suelo ennegrecido. Sus brazos temblaron por el esfuerzo que le costó empujarla hacia arriba, un tirón incómodo en cada músculo sobrecargado, un latido sordo que la distrajo lo suficiente para que ignorara la sangre que goteaba de su rostro. Con un tirón, empujó los escombros fuera de ella, un ligero gemido escapó de sus labios mientras flexionaba las piernas, probando cada músculo para asegurarse de que podía usarlos. Liberada del peso apremiante, Momo cambió su atención, girando en su lugar para obtener una mejor inspección del área. Puede que haya fallado en su misión asignada, pero al menos podía averiguar por qué. Después de todo, su inteligencia había sido más que buena, había sido infalible. Un descuido estructural desapercibido que ni siquiera había sido examinado durante los últimos 5 años según su fuente. Nada debería haber impedido que este edificio se derrumbara a su alrededor. Sin embargo, algo obviamente lo había hecho. Algo había causado que estas paredes colapsaran a su alrededor, pero permitió que el edificio permaneciera en pie. Algo había detenido el derrumbe interior del pilar central, un acto que destruiría por completo el edificio en un derrumbe rápido. Algo había permitido que esta sección del pilar, una sección que había sido revisada 3 veces por su integridad estructural antes de que incluso pusieran un pie dentro del edificio para colocar sus cargas, colapsara sobre sí misma. La sección caída soporta el resto del edificio y lo mantiene en alto en el proceso. Algo había causado esto y necesitaba resolver la mayor parte del acertijo que pudiera. Ella tenía que... ¿Qué salió mal?, preguntó mientras continuaba mirando a su alrededor, su mirada apuntando hacia arriba, el cielo visible a través de los pedazos rotos del techo apenas se mantenía unido. Un trozo cayó al suelo con un fuerte estrépito, pero ella lo ignoró. Había algo más aquí que le faltaba a su cerebro confuso, algo, el 5.º piso, pensó mientras comprendía. Claramente, su bomba había hecho algún daño si hubiera logrado arrasar todo un piso, pero obviamente no había sido suficiente. ¿Qué pasó?, pensó sacudiendo la cabeza, alejándose de los rayos de luz puntiagudos que se abrían paso a través de nuevos agujeros en el techo. Incluso si su inteligencia hubiera fallado, el plan no debería haberlo hecho. No cuando habían sido lo suficientemente meticulosos como para usar 3 bombas separadas, cada una en ubicaciones estratégicas unidas al pilar central. Si las 3 bombas hubieran estallado de acuerdo con el plan, entonces este edificio habría sido arrasado, no tenía ninguna duda de ese hecho. ¿Sabotaje?, cuestionó ella, escudriñando la mirada alrededor del pasillo, barriendo la destrucción con un ojo crítico. Tumbados bajo los escombros yacían los 2 shinobis de Konoha con los que había estado luchando. No se molestó en comprobar si aún respiraban. Sus vidas no eran de su incumbencia. Todo lo que importaba era el hecho de que no parecía que se fueran a levantar pronto. Cuando se fue, no la seguirían. Tras una inspección más detallada, Momo descubrió que la escalera más cercana había sido bloqueada, un pedazo del techo colapsado bloqueaba su camino hacia abajo. Haciendo caso omiso de sus pensamientos anteriores, frunció el ceño. La confirmación de mi teoría puede esperar, pensó mientras su mirada continuaba buscando en el área. Necesitaba encontrar otro camino de regreso a su equipo, todo lo demás podía esperar. Pasando junto al ninja caído, Momo continuó su búsqueda, dejando el corredor en ruinas detrás de ella a favor de encontrar una salida alternativa que la llevara a través del edificio. Es posible que no haya podido completar la misión, pero se negó a dejar atrás a su equipo. Ella no los dejaría sufrir a manos de Konoha y su infame escuadrón de interrogación. Preferiría morir antes que dejar que eso sucediera. A Konoha no se le permitiría tomar más de ella. No cuando ya habían tomado tanto. El tiempo pasó lentamente mientras buscaba, su cuerpo dolía con cada paso. Ahí, pensó, al ver un agujero en el suelo. Acercándose más, vio vigas rotas y cables rotos, de casi 1 metro de grosor cuando se abría el piso de abajo.
La parte caída del corredor yacía en un montón, escombros y una gruesa capa de polvo que lo rodeaba. Ella vaciló por un momento, no estaba dispuesta a saltar cuando lo que había debajo seguía siendo desconocido para ella, pero no había otra manera. Su acceso a su chakra fue cortado por el último movimiento de Hyuga. Momo cayó más fuerte de lo que había querido, sacudiendo sus rodillas todavía doloridas mientras se agachaba con la mirada baja, ya buscando en el área a su alrededor. Por suerte, apenas a 1 metro de distancia yacía su compañera de equipo. Con el cabello blanco oscurecido por el polvo de la explosión y el cuerpo inmóvil debajo de lo que solía ser la pared junto a él, Momo corrió a su lado. Izuru-kun, susurró, empujando el hombro contra los escombros, inmovilizándolo contra el suelo. Despierta, Izuru-kun, tenemos que salir de aquí. El chico gimió suavemente, su cuerpo se movió bajo los escombros. ¿Qué pasó? Hemos fallado, dijo Momo simplemente, finalmente liberándolo de los escombros. Ya veo, refunfuñó el chico mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie. Lástima, pensé que el plan había sido bastante infalible. ¿Deberíamos limpiar nuestro desorden?, preguntó, temblando el brazo mientras señalaba frente a ellos. Siguiendo la punta de su dedo, Momo se giró para ver a la Kimichi inconsciente debajo de su propia pila de escombros, pero vivo. El movimiento constante hacia arriba y hacia debajo de su gran pecho era fácil de ver desde su posición al otro lado del pasillo. No, respondió ella con un leve movimiento de cabeza. No tenemos tiempo, continuó, apartando la mirada mientras escaneaba el área. Frunció el ceño mientras veía la parte estropeada, pero no destruida, del pilar central donde habían colocado la bomba. Había tenido razón al pensar en sabotaje. Claramente, alguien había descubierto sus planes e intercedió, quitando los explosivos y desactivando las bombas antes de que pudiera apretar el gatillo. Ambos estamos demasiado heridos para enfrentar al enemigo y, desafortunadamente, existe una alta probabilidad de que no estemos solos, finalizó, asintiendo una vez hacia la superficie todavía casi intacta detrás de la cual originalmente habían colocado su segundo explosivo. ¿Sabes?, suspiró Izuru-kun mientras su mirada se apartaba de la evidencia de su fracaso. Odio cuando tienes razón, terminó, su tono se oscureció mientras se perdía en sus pensamientos. Momo asintió una vez más antes de guiar el camino hacia el siguiente piso. No podía culparlo por el cambio en su estado de ánimo. No cuando ella también lo sintió. Sentido el peso del fracaso de una misión que había significado por lo tanto a su pueblo. Había sido su oportunidad. Su oportunidad de finalmente vengarse de esa escoria Hyuga por los años de sufrimiento. Años de inanición agravados por su humillación. Años de siempre querer y siempre luchar solo para no encontrar nada. Esta había sido su oportunidad no solo para cambiar el curso de esta batalla, sino también para paralizar a la fuerza de policía militar Hyuga de manera tan irreparable que ninguna cantidad de peleas o luchas o esa famosa voluntad de fuego de Konoha los ayudaría a superarla. Esta era su oportunidad de destruir Konoha. Para castigarlos por su inacción. Dejarlos tan desamparados y humillados como lo había estado alguna vez Kumo. Esta había sido su oportunidad y habían fallado. Por ellos, Kumogakure no tendría justicia hoy. Y esa comprensión la comió. La consumió como si supiera que consumía a su compañera de equipo. Entonces, en lugar de criticar a Izuru-kun por perderse en sus propios pensamientos cada vez más oscuros, ella le permitió esta indulgencia. Ella lo haría, el sonido de voces discutiendo la detuvo antes de que pudiera abandonar por completo la escalera, una mano rápida detuvo a su compañero de equipo antes de que pudiera caminar hacia las manos que esperaban del enemigo. Aún no tienes autorización para realizar ese jutsu con él. La voz era familiar, probablemente una de las kunoichi de los exámenes de Chunin, se volvió ronca y cruda por el polvo y el humo persistentes en el aire. Lentamente, Momo se arrastró hacia adelante, con la mirada buscando en el área mientras permanecía invisible envuelta en las sombras. Sé que no tengo autorización, pero situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Momo frunció el ceño cuando vio a las dos kunoichi discutiendo a menos de 1 metro del cuerpo inconsciente de Renji-kun. Atado y amordazado, no podría escapar por sus propios medios en el corto plazo. Necesitaría intervenir. Con suerte, podría usar la distracción de los dos a su favor. Bueno, es un poco tarde para tomar medidas desesperadas, ¿no crees?, espetó Aruno-san, su mirada nunca dejó los rasgos de su compañera mientras daba un paso enojado hacia adelante. Originalmente había catalogado a la chica como más profesional, más centrada en el trabajo que tenía entre manos, que distraída fácilmente de esta manera, pero claramente se había equivocado.
Deslizándose hacia el hueco de la escalera, Momo le hizo una señal a Izuru-kun, ordenándole que estuviera listo para la extracción de Renji-kun. Dado su actual estado de agotamiento, tendrían que hacerlo rápido. No podían permitirse otro error. No, creo que si me hubieras dejado hacer el maldito Jutsuin en primer lugar, no estaríamos en esta posición, respondió la Yamanaka mientras Momo se deslizaba hacia el pasillo, con su compañera de equipo de cabello blanco detrás. Con los brazos levantados y golpeando el aire entre ellos, la chica acortó la distancia entre sus compañeras Kunoichi de Konoha con varios pasos rápidos y enojados. Con apenas el ancho de una mano entre ellos, Yamanaka-san continuó, ahora, vamos, déjame hacer la maldita cosa para que podamos averiguar lo que él sabe. Escondiéndose en las sombras, Momo continuó usando la cubierta para acercarse a su compañero de equipo derribado, consciente de que no podía enfrentarse a estos dos ninjas que peleaban. No cuando sus vías de chakra todavía estaban dolorosamente cerradas. Y ciertamente no cuando Izuru-kun apenas se mantenía erguido. Haciendo una pausa tan cerca como se atrevió a Renji-kun, Momo le indicó a Izuru-kun que avanzara. Esperando hasta que él estuviera más cerca de la salida elegida, un enorme agujero en la pared del pasillo, antes de que ella actuara. Ella solo tendría una oportunidad. No, eso no está sucediendo. Necesito que lo lleves a la unidad de inteligencia, respondió Aruno-san, puntuando sus palabras con un dedo mientras daba instrucciones. Y necesito que hagas eso para que pueda buscar al resto de nuestro equipo. No tenemos tiempo para nada más. Mira, no tomará, comenzó Yamanaka-san, pero para entonces Izuru-kun finalmente se había acercado lo suficiente al agujero en la pared que Momo no se molestó en dejarla terminar. Lanzándose hacia adelante, Momo agarró a su compañero de equipo atado, cargando su cuerpo mucho más grande a través de su espalda antes de correr tras Izuru-kun que ya había saltado por el agujero. Kuso, maldijo Aruno-san mientras corría tras ellos, su puño enterrándose en el suelo cuando no vio la forma en retirada de Momo. La Yamanaka, más lenta en responder a su presencia, se apresuró a seguir el ejemplo de su compañera Kunoichi de Konoha y se apresuró a atacar a Momo con el extremo afilado de un kunai. Esquivando hábilmente el golpe, Momo se giró justo a tiempo para agacharse bajo otro poderoso golpe de los puños de Aruno-san. Más lenta sin su chakra, Momo era aún más rápida que las dos Kunoichi que la atacaban, lo que significaba que estaba al otro lado del pasillo y lista para saltar a través de la pared rota antes de que cualquiera de las dos pudiera apresurarse para otro ataque. Saltando por el agujero, Momo giró la cabeza lo suficiente para mirar a sus oponentes, su mirada aguda se encontró con los penetrantes ojos verdes de Aruno-san. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse mientras se miraban mutuamente. Aruno-san está muy sorprendida cuando se dio cuenta. Momo está concentrada y penetrante mientras evaluaba al guerrero que había logrado derrotar a Renji-kun. Claramente, Aruno-san era más mortal de lo que parecía. Más inteligente y calculador de lo que Momo podría haber imaginado dado que con solo una mirada había descubierto quién estaba realmente a cargo del escuadrón de Momo. Impresionante, pensó Momo mientras apartaba la mirada, corriendo por el costado del edificio con pura velocidad para evitar que se resbalara de la superficie. Pero ese conocimiento no le servirá de nada ahora, continuó, mientras el suelo se acercaba rápidamente. Dejando el pensamiento a un lado, Momo se puso en marcha, y Izuru-kun cayó a su lado mientras corrían hacia el borde de la aldea. Tendrían que retirarse, pero con suerte, el resto de la batalla iba a favor de las invasiones. De repente, el suelo tembló, arrancando su atención de su camino actual para buscar en la línea de árboles. No, pensó al ver caer a la bestia Shikaku, su enorme cuerpo encogiéndose ante sus propios ojos. Parece que realmente hemos fallado, continuó con amargura, un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con sus heridas actuales. Hoy no se había visto justicia. Kumogakure no había sido vengado. Y no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. El estruendo de la alarma sonó desagradablemente en sus oídos mientras Kouga parpadeaba lentamente para despertarse. Las luces rojas parpadeando sobre su cabeza como el comienzo de una pesadilla que alguna vez tuvo. Kuso, maldijo Kouga con un gemido, una mano corriendo contra la sangre que goteaba por sus oídos. Se sintió peor de lo que se había sentido después de que su ascenso a sargento había finalizado y sus antiguos compañeros de escuadrón lo habían obligado a ir de bares para celebrar. Había odiado cada momento de borrachera, pero al menos habían sido bares del distrito de Akimichi y había sido lo suficientemente inteligente como para comer y beber más agua de la que pensaba que su vejiga realmente podía soportar. La resaca todavía apestaba, pero al menos no se había sentido completamente muerto.
Honestamente, los Hyugas pueden no haber sido muy buenos para mostrar emociones, pero ciertamente sabían cómo beber. Al menos los que conocía. Se incorporó lentamente hasta quedar sentado y sintió un gran dolor en la cabeza. Kuso, maldijo de nuevo. Sí, esto fue definitivamente peor que su ascenso a sargento. Con la mano frotando lentamente sus sienes, Kouga se tomó un momento para mirar a su alrededor, ya evaluando la situación por lo que podía hacer. El Uber era ahora un caos menos controlado y más un desastre absoluto. Cuerpos inmóviles cubrían el suelo. Inconsciente, esperaba, y claramente incapaz de ayudar. Las vigas de soporte habían caído. Uno de los cuales era probablemente el culpable de por qué su cabeza lo estaba matando y por qué había pasado una cantidad indeterminada de tiempo noqueado en el suelo. Las paredes reforzadas apenas lo mantenían unido, lo que no era un buen augurio para el resto del edificio. Pero poco a poco, más y más personas se volvían a poner de pie. Lo que significaba que definitivamente debería estar haciendo lo mismo. Arrastrándose de regreso a su estación, Kouga dejó que los sonidos del caos absoluto llenaran sus oídos. Gradualmente, el zumbido en sus oídos se detuvo, reemplazado por el torrente de energía frenética que lo rodeaba. La voz del capitán se destacó del resto. Fuerte y autoritario, era como si el mundo no estuviera ardiendo a su alrededor. Como si sus acciones todavía importaran. Aunque sus palabras reales se perdieron en él, Kouga se sintió llena de un propósito renovado. Le dolía el cuerpo y estaba sangrando, pero eso no lo detendría. No cuando su aldea dependía de él. Tan reunido como esperaba estar en esta situación, Kouga se dirigió a su estación de comunicaciones para evaluar el daño, los monitores parpadeantes en blanco y negro de las señales de seguridad que había estado a cargo ignorados por el momento. Un toque del botón volvió a encender la estación, la estática llenó el aire en espacios incomprensibles, mientras giraba el dial para el protocolo de todas las frecuencias. El UPA todas las estaciones, llamando en todas las frecuencias, informe, cambio, comenzó, esperando unos segundos antes de repetir la declaración. Joder, nada, pensó mientras continuaba con el mensaje estándar, sus compañeros parlamentarios siguieron sus acciones mientras atendían sus estaciones. Simplemente estático, continuaron sus pensamientos mientras se apresuraba a diagnosticar el problema. La energía de respaldo está funcionando, así que no es eso, pensó mientras su mirada se desplazaba hacia los monitores que aún parpadeaban. Podría haber una ruptura de la línea de comunicaciones, pero el hardware aquí está funcionando, así que tiene que ser un problema con el software, concluyó antes de mirar el equipo casi arcaico que tenía ante sí. Mierda, esto va a ser más difícil de lo que pensaba. ¿Actualización, sargento?, le preguntó su teniente en funciones después de finalmente acercarse a él. Ella se inclinó sobre su silla, la mirada parpadeó sobre el equipo como para controlarse, probablemente no confiando en él tanto como probablemente debería. No estaba seguro de si era ese prejuicio que no era Hyuga que tenían casi todos los Hyuga o si ella realmente era una dura, pero en realidad no le importaba. Estaba aquí para hacer su trabajo, y estaría condenado si dejaba que alguien se interpusiera en eso. La energía principal está cortada, pero los generadores de respaldo para el UB lograron activarse hace unos minutos. Desafortunadamente, parece que podríamos tener algunos daños graves en los sistemas, respondió, con la mente acelerada mientras trataba de recordar la forma más rápida de diagnosticar daños en los sistemas. Explíquese, sargento. ¿Tenemos comunicaciones? Koga contuvo su primera respuesta, un rotundo no porque eso no resolvería nada. No cuando no podrían funcionar sin comunicaciones. No cuando Konoha seguramente estaría perdida sin él. Con la mirada parpadeando de nuevo a los monitores de alimentación de seguridad que aún parpadeaban, se le ocurrió una idea. Una idea loca que con toda probabilidad obtener de Gradad usando habilidades que no había tocado desde su primer ascenso después de convertirse en sargento, pirateó la red, eludiendo el cortafuegos con la facilidad de un huérfano que había estado pirateando sistemas antes de que pudiera hablar. De acuerdo, tardé en crecer, pensó Kouga mientras comenzaba una verificación de sistemas. Comprobando, teniente, le dijo finalmente, siempre consciente de su creciente agitación por ser ignorada. Tendría que encontrar una forma de sortear el bloque principal de software. Bueno, primero tendría que encontrar el bloque, pero con suerte no tardaría mucho. Sintió la mirada acalorada del teniente y contuvo un trago. No estoy seguro de cuánto tiempo tenía antes de que el teniente se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Desafortunadamente, ella parecía lo suficientemente estricta como para que lo juzgaran por ello. No es que técnicamente no se lo mereciera.
Maldita sea, supongo que la placa base principal también está caída, maldijo mientras golpeaba su primera pared. Esto ya estaba tomando más tiempo del que quería, pero tenía que encontrar ese descanso. El pueblo dependía de ello. Por supuesto, después de todo esto, voy a recomendar una seria redundancia en el sistema, pero eso tendrá que esperar, pensó distraídamente mientras continuaba con su verificación. Si bien era demasiado fácil ingresar al sistema, todavía no sabía cuántas líneas de respaldo tenía el edificio y cuántas de ellas tendría que verificar antes de encontrar una intacta, por lo que todavía tenía su trabajo hecho para él. Sus ojos recorrieron la pantalla azul mientras leía cada línea de código, buscando la ruptura. Vamos. Sé que estás aquí en alguna parte. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Su teniente cuestionó, su tono se endureció mientras continuaba buscando ese descanso. Que estamos jodidos porque esto es como encontrar una jodida aguja en un pajar, pensó, pero sabiamente guardó ese pensamiento para sí mismo. En cambio, le dio al teniente la siguiente mejor respuesta. Las comunicaciones no funcionan, señora. Maldita sea. Maldijo mientras se alejaba, permitiendo que Kouga respirara un suspiro de alivio. Ahora podría hacer algo aún más sospechoso que un simple pirateo. Necesitaba trabajar más rápido y solo conocía una forma de hacerlo. Iba a tener que pasar por alto muchos más sistemas. Y, con suerte, no me meterán en la cárcel o, peor aún, no me despedirán. Una sonrisa apareció en su rostro mientras penetraba más profundamente en el sistema de seguridad. Si sus ojos no estaban mintiendo, entonces había encontrado la oportunidad. Ahora todo lo que tenía que hacer era redirigir la red eléctrica para devolver la energía a comunicaciones. A la mierda, pensó Kouga con un fuerte crujido de su cuello. Es hora de olvidar el protocolo por completo y volverse loco con este pedazo de mierda. Estaba a mitad de camino a través de la cuadrícula, destruyendo cortafuegos que probablemente tomaría años reconstruir a otra persona, cuando regresó su teniente interino. ¿Qué está haciendo, sargento? Su voz era fría mientras su mirada se posaba en el obvio truco que estaba haciendo. Esa es una línea segura. No tienes autorización para controlar este sistema, continuó, cerrando rápidamente el espacio entre ellos. Con el debido respeto, señora. Estoy salvando nuestros traseros, respondió, justo cuando el sistema le concedía acceso a la red. Le ordeno que se detenga, sargento. Es una orden directa. Ignorándola, Kouga siguió adelante, desviando la energía a la red de comunicaciones con unas pocas líneas de código. Vamos, ya casi llegamos, pensó mientras respondía distraídamente al teniente. Ay. Lo haré en un par de segundos más, señora sargento. Su voz se elevó por encima del caos, probablemente atrayendo la atención de la mitad de la habitación. Te tendré allí. Pensó mientras pulsaba Enter justo cuando el teniente lo sacaba de la consola. Sistemas en línea. Torre 3 a loop, Torre 5 a loop, Torre, las estaciones de comunicaciones volvieron a la vida en un instante, distrayendo a su teniente lo suficiente como para que su agarre se aflojara lo suficiente como para que él se deslizara fuera de él y regresara a su estación, el negro arrastrándose en su visión por los cambios repentinos en su equilibrio, incluso cuando comenzó la respuesta estándar. ¿Uva la torre? ¿Qué está pasando aquí, teniente? Preguntó el capitán, Kouga trabajando en piloto automático mientras escuchaba su conversación. Señora, mi sargento realizó una búsqueda ilegal en los sistemas informáticos, sin embargo, las comunicaciones están de nuevo. Estamos listos para recibir sus órdenes. Kouga parpadeó sorprendido. Ciertamente, no esperaba que el teniente lo respaldara en todo esto. Tíralo debajo del autobús en la primera oportunidad que tuvo, sí, pero esto, no, ni siquiera podría haber comenzado a imaginarlo con la forma en que ella había trabajado con él hasta ahora. Diablos, ni siquiera se había molestado en preguntarle su nombre. Tal vez ella sea realmente una dura, pensó mientras miraba a la mujer con una nueva luz. ¿Ardas? Definitivamente. Pero al menos ella era buena en su trabajo. Buen trabajo, sargento, teniente. Ambos deben verme después de que todo esto termine. Ay, respondió su teniente, hablando por los dos mientras Kouga continuaba restableciendo el contacto. Estaciones, anunció el capitán Daichiko, captando la atención de toda la sala. Avisen a sus torres, iniciamos la operación en mi marca. Sombrío por la orden, Koga volvió a concentrarse en su puesto. Tomer, prepárate para iniciar la operación en la marca del capitán, cambio. Ay, listo en su marca, cambio iniciado.
Chakra brotó de Asama en una ola de furia incontrolada, brotando de su cuerpo en una abundante oleada de energía que golpeó a Hiruzen como una ola física. Un rayo crepitaba a lo largo de la superficie de sus músculos abultados, bailando contra la piel oscura mientras se tomaba un momento para recuperar el aliento. Su pecho palpitaba incluso mientras dirigía una poderosa mirada a Hiruzen. Asama era un oponente formidable. Los signos de su lucha rasgaron el techo debajo de ellos en forma de grandes cráteres y marcas de quemaduras aún más grandes, la piedra dura sobresaliendo del suelo en lugares extraños como testimonio de su fuerza bruta, pero en realidad no fue suficiente. No cuando todo lo que Hiruzen podía ver detrás de esa impresionante demostración de poder puro era chakra desperdiciado, energía gastada innecesariamente para montar un espectáculo. Pero esa era la arrogancia de la juventud. Errores cometidos porque el orgullo se interpuso en el camino. Y aquí Asama estaba de pie contra él, lleno de reservas casi infinitas de energía y chakra, su capa de chakra a varios centímetros visibles de su piel, y ni siquiera era consciente de su locura. Los jóvenes, pensó Hiruzen con el ceño fruncido, su propia capa de chakra apenas un zumbido a lo largo de la superficie de su piel. Demasiado testarudo para pensar más allá de su propia arrogancia. Fue ese descuidado por su propia mortalidad lo que los moldeó, los empujó a ser imprudentemente impulsivos. Y el poder, el inmenso poder, les hizo creer que eran invencibles. Les hizo olvidar que tenían límites. Como reservas de chakra, pensó Hiruzen mientras calculaba mentalmente qué tan rápido la impresionante capa de chakra de Asama combinada con su flagrante uso de jutsu drenaría al joven de su chakra. Desafortunadamente para Asama, sería a un ritmo alarmante. La inexperiencia, o más bien la experiencia limitada en el caso del Raikage, fue la raíz de la desventaja del joven en este encuentro. Su firma cree que había dominado una técnica que Hiruzen había aprendido cuando Asama todavía estaba en pañales, dejándolo con décadas para que perfeccionara la técnica. Sin embargo, este error fue solo uno de los muchos que el hombre arrugado había explotado, defectos que habían resultado en numerosos picos de roca, gruesos como varillas de metal e igualmente implacables, empalando el musculoso cuerpo de Asama. Por supuesto, Hiruzen tendría que darle algo de crédito al joven. Después de todo, un hombre menor no habría podido seguir de pie cuando se enfrentara a lesiones similares y mucho menos aún estar listo para pelear. No es que pudiera decir que estaba sorprendido. No, nada menos y Asama no habría merecido el título de Raikage. Desafortunadamente para Asama, ninguna cantidad de experiencia le daría una oportunidad real en esta pelea. No mientras Hiruzen tomara aire. De repente, una quietud llenó el aire, arrancando la atención de Hiruzen de su oponente mientras su mirada se posaba en los bosques que rodeaban Konoha. Algo faltaba. Algo fue, Shukaku, pensó Hiruzen cuando se dio cuenta. La bestia había caído probablemente derribada por el poder de Konoha, esa imparable voluntad de fuego. Deteniendo su siguiente ataque, Hiruzen se volvió hacia su compañero Kage, su última súplica lista en sus labios. Vamos, Asama, comenzó, una mano apuntando hacia el bosque circundante, recordó burlas sobre su arma secreta, flotando en el primer plano de su mente. Shukaku ha caído, y tu invasión se está convirtiendo en un desastre. Aléjate ahora. Aún hay tiempo. Se esperaba la carga que siguió a sus palabras, Enma ya estaba levantado y listo para defenderse mientras Asama chocaba contra él, el poder de sus puños cargado con el famoso rayo de su aldea. El poder puro del hombre más joven lo habría dominado si hubiera sido un hombre menor. Afortunadamente, no lo estaba. Tal como estaba, había más de una forma de matar a una bestia. Cambiando su peso, Hiruzen redirigió la fuerza del golpe del Raikage, deslizándose a un lado y permitiendo que el impulso del hombre más grande lo llevara hacia adelante. Girando sobre sus talones, Hiruzen golpeó a Enma contra la espalda ahora expuesta de su oponente, enviando al joven a tropezar al suelo, pero no mucho más. Él se estaba conteniendo. Arrastrar esta pelea más de lo estrictamente necesario por una buena razón. No quería matar al Raikage. No cuando esa acción haría mucho más daño que bien. No cuando la guerra vendría inmediatamente. Si Asama moría aquí sin otro testigo que no fuera el odiado jefe del clan Hyuga y el estudiante loco de Hiruzen, Kumo, no habría más conversaciones. Sin deliberación. No había posibilidad de evitar la guerra que parecía cada vez más inevitable con cada segundo que pasaba. Significaría un derramamiento de sangre innecesario. Pero lo que es más importante, sin aliados, podría significar la destrucción de Konoha. Entonces necesitaba al Raikage vivo. Lo necesitaba para que Konoha pudiera tener más tiempo.
Tiempo que la aldea podría usar para reconstruir y fortalecer. Es hora de formar nuevas alianzas o incluso intentar una solución diplomática no violenta. Tiempo que no tendrían si Asama cayera aquí de su mano. El tiempo no tiene importancia, rugió Asama, ya recuperando sus pies y cargando con los puños levantados. Aquí y ahora Kumo tendrá la justicia. Y que va a inclinarse ante mi viejo. Presentar ante mí y arrepentirse de sus errores antes de que tome su cabeza. Asama continuado, el puño de chocar con el techo, enterrando en el cemento como Hiruzen esquivado. Arrancando su puño del agujero que había creado, el Raikage se volvió hacia él. Un rayo corrió a través de su cuerpo, acumulándose en su puño mientras el joven retiraba su mano. En el siguiente caso, Asama lanzó el ataque, un rayo trazó un arco en el aire mientras golpeaba. Con la facilidad de un hombre que había visto casi todo lo que había que ver, Hiruzen tiró de la explosión a su alrededor, manipulando el rayo mientras lo obligaba a regresar a su creador. Asama estaba equivocado si pensaba que podía ganar usando su elemento favorito. No cuando Hiruzen era un maestro de los 5 elementos. Mira hacia el bosque y mira qué ha sido de tu arma secreta, rogó Hiruzen, con el brazo extendido mientras señalaba el horizonte ahora vacío. La bestia ya no existe. Derrotada por mis guerreros. No puedes esperar ganar ahora. El Raikage resopló ante su afirmación, su propio brazo apuntando hacia el centro de la aldea. También lo han hecho tus perros falderos y Uga. Una sonrisa malvada se dibujó en sus rasgos mientras continuaba, la voz goteando con un regocijo siniestro. ¿O crees que tu voluntad de fuego durará más que la destrucción de tu red central de comunicaciones? Hiruzen frunció el ceño mientras esquivaba el siguiente ataque de Asama. La fuerza de su golpe electrificado quemó otro agujero en la azotea. Creía en la voluntad del fuego. Y no importa lo que haya parecido, no podía creer que toda esperanza estaba perdida. No, el cuartel general de Hyuga todavía estaba en pie. Tenía que ser después de las modificaciones que cada torre había sufrido después de la broma de Naruto-kun. Y eso significaba que la esperanza seguía viva. La voluntad de fuego arde brillantemente en Konoha, Asama. Estás perdiendo, y lo sabes. Cuanto más dure esta pelea, más tiempo tendrá mi gente para cambiar el rumbo de la batalla. Tener éxito. Y ambos sabemos que nunca ganarás contra Enma, declaró Hiruzen, acero en su voz. Nunca dejaría de luchar por su aldea. Nunca dejes de creer en la voluntad que ardía en cada uno de sus ciudadanos. No hasta que dio su último suspiro. Asama escupió ante el comentario, los ruidosos crujidos de sus nudillos llenaron el momento de silencio antes de hablar. No, usted va a perder, viejo. Vas a perder, ya que eran demasiado débiles para salir conmigo cuando tuvo la persecución. Frente a los hechos, el pueblo está en ruinas y cuanto más nos peleamos, lo más probable es que ganará. No puedes, auge. ¿Nanika? Asama cuestionó, su diatriba interrumpida por la fuerza de la explosión. Auge. Auge. Hiruzen sonrió ante el sonido, usando la dirección de las explosiones para señalar qué operación se había implementado. Operación nombre en clave última esperanza. Parece que no todo está perdido, pensó Hiruzen antes de hablar en voz alta. Parece que eres tú el que ha fallado. La policía Hyuga está viva y bien, luchando contra las hordas de tus fuerzas combinadas con fuego ardiendo en sus venas. ¿Qué has hecho, viejo? Asama gruñó, un trueno oscureció su mirada. A estas alturas, mis guerreros están acabando con lo que queda de tus fuerzas tras las explosiones en las puertas. Nuestros últimos obsequios del clan Uzumaki. Un obsequio que ha destruido el ejército que trajiste aquí y cambió el rumbo de esta batalla. Has perdido, Asama. Haz sonar la retirada y huye con tu vida. Es solo cuestión de tiempo antes de que te superen y te superen en número, respondió Hiruzen, inclinando la cabeza en la dirección de la pelea de su estudiante. Por supuesto que se estaba refiriendo al grito de antes, primitivo y vicioso y un claro indicador de que a su rebelde estudiante no le estaba yendo bien en su encuentro contra Yashi-san. La mirada oscura en los ojos de Asama contaba la misma historia. Muy pronto serían 2 contra 1, e Hiruzen podría capturar al otro hombre con facilidad. El cuerpo de Asama se tensó, listo para atacar de nuevo con la fuerza de cada gramo de furia en su cuerpo, pero de repente se contuvo, su mirada se detuvo en su estudiante descarriado antes de que una sonrisa cruzara su rostro. Quizás sea usted quien debería preocuparse, viejo, comenzó, sin dejar nunca de sonreír. No era como el joven descarado. Estaba controlado, calculado. Pero lo más importante, fue sin el trasfondo violento que había estado con el Raikage durante la totalidad de su pelea. Tus viejos huesos solo pueden aguantar hasta cierto punto.
Tal vez no duren antes, pero Hiruzen no permitió que el Raikage terminara, no cuando una conciencia se comió sus sentidos. Algo estaba claramente mal. Corriendo hacia adelante, Hiruzen intentó volver a enfrentarse a su oponente, listo para detener cualquier plan que había creado en el lapso de unos pocos segundos. El calor lamió la piel de Hiruzen, la oscuridad bloqueó el sol mientras llamas negras lo rodeaban. No, pensó frenéticamente, moviéndose en su lugar en un intento de encontrar una salida a esta trampa. Pero llegó demasiado tarde. Orochimaru, gritó mientras buscaba a su alumno, el mundo se desvanecía lentamente en la oscuridad. Ah. El grito era familiar, el de su alumno, pero ese conocimiento no hizo nada para ayudarlo a salir de su situación actual. Más líneas de las que tuvo tiempo de contar de fuego negro corrieron hacia él. Un genjutsu, pero ¿cuál es el verdadero? Pensó, incapaz de distinguir la realidad de la imagen fantasma. Ja 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 ja. La risa persistente de Asama llamó la atención de Hiruzen. Sin saber cuál de los caminos era real, no podía salir de esto, pero eso no significaba que dejaría a su aldea indefensa contra su contraparte Kage equivocada. Corriendo a través de un conjunto de señales con las manos, Hiruzen se concentró en el Raikage, ignorando su inminente perdición. Había vivido una vida plena. Mientras pudiera proteger su aldea con su último aliento, moriría satisfecho. Respiró hondo, Hiruzen soltó su jutsu, Katon, Karyuendan. En una ráfaga de llamas rojas, Hiruzen enfocó su energía mientras controlaba al dragón que saltó hacia Asama, guiando su forma llameante para chocar con el hombre que ya no reía. Frenéticamente, el Raikage se apresuró a esquivar el ataque, logrando solo moverse lo suficiente como para que todo su cuerpo no se incendiara. Parcialmente herido, se alejó cojeando, el ceño fruncido en su rostro fue lo último que pudo ver Hiruzen antes de que el mundo exterior desapareciera por completo. Rodeado por la oscuridad, llamas negras acercándose a su posición, Hiruzen sonrió. Ya había hecho suficiente. Konoha sobreviviría. Heridos, Orochimaru y Asama no podrían formar otro ataque tan pronto. Konoha tendría tiempo. Había vivido lo suficiente. Él había hecho, de repente, el calor del fuego negro desapareció, dejando a Hiruzen frío y confundido en medio de un mundo negro. Luego parpadeó. Deprisa, el mundo volvió a enfocarse. Cada sonido fuerte para sus oídos. La luz dura contra sus retinas. Y le dolía la espalda cuando aterrizó bruscamente contra la dura superficie del tejado. Espera, eso no puede ser correcto, pensó Hiruzen mientras se sentaba. Debería estar muerto, continuó, todavía confundido por su situación actual. A su alrededor, el mundo seguía girando. La barrera de Orochimaru cayó, su descarriado estudiante se llevó desde la azotea por sus descarriados seguidores y el Raikage huyó no muy lejos. ¿Nani? Hiruzen cuestionó en voz alta, su mirada viajando de regreso al lugar que una vez solo había estado para ver. ¡No! Yashi-san, gritó, poniéndose de pie mientras corría hacia el lado del hombre. Envuelto por las llamas negras, Hiruzen no pudo hacer nada mientras el jefe del clan Hyuga sufría. Era demasiado tarde para salvarlo. Demasiado tarde para marcar la diferencia. El Hyuga se retorció de dolor cuando las llamas se apagaron, sus músculos convulsionaron mientras gritaba en silencio. Ese maldito entrenamiento Hyuga siempre fue evidente hasta el final. Levantándolo en sus brazos, Hiruzen lo sostuvo cerca mientras hablaba, enojado consigo mismo por su fracaso. Enojado con su amigo por su sacrificio. ¿Por qué, Yashi? ¿Por qué hace mucho que mis llamas se debilitaron? No había necesidad de sacrificarte por estos viejos huesos. Hiruzen no esperaba una respuesta, pero una mano fuerte agarró su camisa de todos modos, una mirada lavanda pálida revoloteando casi sin ver. Estás equivocado, comenzó, su voz más suave de lo que Hiruzen había escuchado nunca. Vivo solo para servir, pero la mano que agarraba su camisa se debilitó, aflojándose en sus brazos antes de que su respetado amigo pudiera terminar su oración. En todas las capacidades, suspiró Hiruzen mientras terminaba por él, susurrando la última parte de la cita al aire muerto. Eso fue culpa suya. Esta tragedia. Y ahora tendría que vivir con eso por el resto de su vida. Maldito seas Hyuga y tu noble credo, maldijo Hiruzen mientras una lágrima caía por su rostro. Fin del capítulo. Gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.